Gracias. Creo que ya nos ha dado un gran adelanto a la doctora Ostrom con sus argumentos teóricos para definir qué es capital y qué no puede ser capital, y qué es capital social y qué no puede ser capital social. Coincido con Fernando Cortés, hay una gran necesidad de un ejercicio conceptual para ver qué es capital social y principalmente qué es capital social para México, porque en diferentes foros internacionales, en diferentes agencias internacionales, en diferentes posturas neoliberales, neoclásicas, el capital social de alguna forma ha sido definido, pero ¿qué es el capital social y qué es el capital social para México sobre todo? Entonces hay una necesidad de un ejercicio conceptual, teórico, sobre lo que es capital social. En efecto, el capital social retoma concepciones de diferentes disciplinas. Sí, somos usurpadores los economistas del término. Los padres son los sociólogos. El capital social tiene mucho de antropología, como bien lo dice Fernando Cortés. Hay una relación en la parte de redes sociales. Sin embargo, en lo que se vislumbra, visualiza de lo que es el capital social en los estudiosos de capital social en diferentes escuelas, y donde predomina más la corriente de los italianos, la corriente de los europeos, o la corriente de los ingleses o la corriente de los americanos. Sin embargo, en América Latina también existen ejercicios teóricos interesantes. Lo que se visualiza es que el capital social es aquellos elementos que se generan dentro de la estructura social y que, como bien dice Fernando Reyo, generan un valor. Y como bien dice la teoría, la política económica, genera un valor, y puede ser un valor de uso o un valor de cambio, y este valor de uso no necesariamente tiene una trascendencia positiva a lo largo de toda su trayectoria, o una trascendencia negativa a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, hay un valor implícito en el uso de estos elementos que se producen en la estructura social. Delfino es parte de la cohesión social de estos elementos que se producen en la estructura social, y llamada cohesión social, como bien lo definen los sociólogos de manera más amplia, un sentido de pertenencia, de identidad, de ser parte de algo en la cohesión social. Sin embargo, en lo que se ha estudiado sobre el capital social, al parecer la cohesión social está subordinada, es una de las grandes dimensiones del capital social y no al revés. El concepto de capital social es un concepto multidimensional. Al estar implícito, al tomar los diferentes elementos de la estructura social, es un concepto multidimensional. Desafortunadamente no hay un consenso en la precisión de aquellos elementos que realmente están identificando al capital social, llámese confianza, llámese acción colectiva, llámese redes, llámese cohesión social, llámese participación, membresía en organizaciones y valores, incluso valores sociales. Son aquellos elementos que están dentro de la estructura social y que van a generar justo un valor. En un concepto muy amplio, sin embargo, yo coincido en que hay necesidad de un gran ejercicio teórico, y sobre todo para México. El capital social puede ser positivo o puede ser negativo, puede generar resultados positivos. Ya en muchos de los ejemplos que hemos encontrado, de los que se han puesto en la mesa, hemos encontrado ejemplos donde el mismo capital social produce resultados negativos, o el mismo capital social puede producir resultados positivos y puede ser usado. Déjenme tomar este vicio, crear una analogía con un concepto que ha sido debatido
bueno, que fue muy debatido en los 20, creo, y que sigue siendo debatido, ha sido medido, y es capital humano. ¿Qué es capital humano? Conocimientos, experiencias, capacidades, educación, etcétera. Una gran cantidad de acepciones se le adjudican al concepto de capital humano. ¿Está dentro de los individuos? Sí, claramente está identificado con sus referentes empíricos, en este caso capital humano. Desafortunadamente, al ser parte de la estructura, de estos elementos de la estructura social, no está claramente definido el referente empírico. Puede ser individuos, puede ser una comunidad, puede ser un grupo más amplio. En el capital humano sí está. El capital humano te genera rendimientos, te genera un resultado. El gobierno invierte en capital humano, la acción gubernamental está interesada en capital humano, sí, porque el capital humano está generando resultados positivos, porque se sigue invirtiendo en capital humano como un motor del desarrollo. Bueno, déjenme tomar esta analogía y sigo regresándome a capital social. Pues bueno, este capital social en su parte positiva y en su parte negativa también es un instrumento para la acción pública. Y es un instrumento para la acción pública, sin embargo, no es un instrumento que se propicie a través de la intervención externa. Es un instrumento que está ahí, sin embargo, se utiliza, se potencializa y se adopta para expandir sus resultados, y se trata de que esos resultados sean positivos. Y este capital social se puede expandir a través de la generación de incentivos. Muchas veces se inhibe con la acción pública, el caso de la transferencia de recursos en comunidades, donde generó sentimientos de división, exacto. Entonces, muchas veces se puede inhibir el capital social, pero muchas veces se puede potencializar. Aquí lo importante es encontrar cuáles son los incentivos que realmente pueden generar la potencialización del capital social. Ahora, están ahí puestos. Una acción pública, como en el capital humano, no va a potenciar el capital humano. Poner más escuelas no te va a generar mejor capital humano o mayor capital humano. Eso está en los individuos. El capital social, generar más programas que propicien esta colectividad, no necesariamente te va a generar mayor capital social. El capital social está en potencia en las comunidades, en los individuos, y se puede activar a través de programas que generen los incentivos adecuados para llevar a cabo estas acciones, ¿de acuerdo? Ahora, sí, el vicio de los economistas de medir algo, de medir casi todo. Desafortunadamente trajimos un concepto muy rico, muy amplio, muy ambicioso a la arena de la economía, y tratamos de medirlo con nuestras diferencias. Sin embargo, sigue siendo un ejercicio que está en discusión, que está en debate los resultados, y que puede ser muy interesante seguir explorando hasta dónde vamos a poder obtener una expansión de estos resultados en términos positivos o en términos negativos para el bienestar social. Sigue estando en revisión, seguimos todavía explorando los posibles ejemplos que tenemos donde se potencializa ese capital social. Expandirlo, hay muchos ejercicios empíricos y teóricos a nivel nacional, a nivel internacional, como Fernando comentó, la confianza en Japón, por ejemplo, o el caso de Putnam, con las diferencias que utiliza la membresía, la potencialización de la membresía en las comunidades del norte de Italia contra las comunidades del sur de Italia, y se observa claramente un gran desarrollo en las comunidades del norte de Italia. Entonces, hay muchos ejemplos donde expandir el capital social, cuando se crean los incentivos adecuados,
puede tener un buen resultado en términos de desarrollo. Gracias. Gracias, entonces, Isidro. Muy poco agregar, nada más que en algunas cosas en común de Fernando Reyo, de Fernando Cortés, de Delfino también, si las normas sociales son las que generan el capital social, a mí me parece que hay coevolución. Es una coevolución. El capital social puede generar normas distintas y hay retroalimentación. Entonces, eso genera un problema econométrico para nosotros enorme. Entonces, varias de las cosas acá son correlaciones, porque encima están medidas la misma encuesta, a la misma persona le preguntan una variable del lado derecho y una variable del lado izquierdo. Entonces, estamos ahí en pañales en términos de la aplicación de las técnicas, pero me parece que detrás de eso puede haber coevolución. A lo mejor la técnica econométrica no es la más adecuada, pero por lo menos va en ese sentido. Después, si se puede construir capital social, el libro, yo aprovecho acá, le voy a dejar 3 ejemplares que tenemos con Patricia de nuestros acervos, se lo dejo, pero solo a los que hicieron preguntas o están muy interesados. Alguna restricción hay que poner, ¿no? Aunque la regla del juego debe haber sido ya anticipada, ¿no? Al que hizo la pregunta, Esperemos que ajuste por ingreso per cápita, que haya un ajuste por ingreso per cápita. Pero el cuadro que yo presenté, que está en las páginas de síntesis que hizo Miguel, si es tipo unión, puente o escalera, si la interacción es usa o genera, y el punto de si es confianza, reciprocidad o cooperación. Entonces, Mario, puede ser de cooperación, que el programa público intenta generar cooperación entre las personas. La confianza puede surgir o no, la reciprocidad puede surgir o no, incluso la cooperación puede surgir o no. Pero si los programas públicos toman en cuenta que pueden tener estas características, es muy distinto a simplemente diseñar el programa en un escritorio y tratar de implementarlo en el vacío. Y ese es el llamado del libro, llama a tomar en cuenta esos factores. Hay ejemplos de programas que están analizados en el libro. Teresa también había preguntado sobre el 3x1, préstamos a grupos, opciones productivas, no en profundidad y solamente basado en las reglas de operaciones. Entonces, si el programa cuando se implementó no hizo caso a las reglas de operaciones, no llega ahí. Pero es como la primera pincelada de decir, acá hay algo de vuelta en esta agenda de lo que no se ve, también importa, o es muy importante, o a lo mejor es fundamental, que en general una parte de los economistas no lo estamos tomando en cuenta, o no tan sistemáticamente como sería hermoso. Entonces, me gusta la bienvenida que nos dan algunos colegas de otras ciencias, o crossover en el caso de Fernando, porque yo veo que la economía tiene mucho más exposure que un montón de otras ciencias, en el sentido de que, porque tiene el premio Nobel de Economía, porque conseguimos plata, porque somos cuates de los tipos que manejan la plata, por lo que sea. Entonces, la idea, porque mentimos mejor, la idea es que subirse a es decir, a aceptarnos como compañeros de ruta en esto de tratar de velar estos problemas sociales. Gracias. Gracias, Isidro. Fernando. Bueno, rápidamente, me quiero referir a 2 preguntas. Uno, la que coloca Tere Alcalde, ¿qué es lo que hace que el capital social aumente? ¿Cómo se produce capital social? Se produce de distintas maneras. Una de ellas es la base cultural de la sociedad. Nuestras comunidades étnicas tienen mucho capital social que está vinculado con una cultura que se basa en la acción colectiva hasta cierto punto, ¿no? Ahora, también el capital social se aumenta cuando las redes y las organizaciones se van surgiendo y van aumentando su capacidad de acción, ¿no? La organización de la sociedad, ¿no? Y después las normas y las instituciones también son importantes para la conservación y el aumento del capital social, ¿no? Una sociedad que tiene normas claras o un grupo, no una sociedad, un grupo que tiene normas claras es un grupo que tiene una ventaja, por ejemplo, en la utilización de sus recursos, ¿no? Entonces creo que así es como se aumenta el capital social.
Y finalmente me quiero referir a esta pregunta de si el Estado puede crear capital social y a otra que es la otra cara de qué manera el Estado en su política pública se puede basar en el capital social ya existente y que ha sido formado no por el Estado, sino por la gente, por la sociedad civil o por la sociedad de productores, etcétera, etcétera. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que una política pública que se base en la organización social es una política pública que tiene más potencialidad, ¿no? Ya Romano, por ejemplo, habló del programa Solidaridad, ¿no? No es lo mismo decirle a los grupos marginados o a grupos pobres, yo les puedo transmitir recursos a las organizaciones, a la gente organizada, para que hagan con estos recursos no lo que quieran, pero sí lleven a cabo sus proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, transferirle a las gentes un cheque mensual, que son los programas, digamos, individualistas de combate a la pobreza, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y aquí hay una línea de reflexión interesante, ¿no? Por ejemplo, si queremos evaluar algunos programas sociales de corte individual de transferir dinero a las familias o a los individuos, habría que preguntarse cuáles han sido esos resultados y hacer el ejercicio de imaginación de si no hubiera sido mejor o en qué circunstancias hubiera sido mejor transferir recursos a los que están organizados y a los que pueden incluso organizarse para acceder a los recursos públicos, ¿no? Eso es una pregunta que yo no sé responder, pero me parece que no sería malo que pudiéramos responderla, ¿no? Para en el futuro normar nuestros criterios para ver cómo vamos a diseñar mejores programas sociales en el futuro. Y después, ¿el Estado puede crear capital social? La práctica dice que el Estado le tiene mucho miedo a la organización social, ¿no? Y cuando menos en el caso de México, en el campo que yo conozco, que es el campo de la sociedad rural, el Estado ha sido más bien desintegrador que cooperador en la formación de capital social, porque los funcionarios quieren tener mucho el control y es mejor tener un interlocutor desarticulado que un grupo social que puede criticar, que puede patalear, que puede contraproponer, que puede tomar una oficina pública, ¿no? Entonces, desde el sector público en México, lamentablemente, yo lo que observo es que el Estado no ha tratado de construir capital social, excepto con algunos proyectos que son más la excepción que la regla. Pero yo creo que desde el Estado sí se puede crear condiciones para que el capital social se vaya fortaleciendo. Si el Estado en sus programas públicos trata a las organizaciones como interlocutores reales, esta es una manera de generar capital social. Y yo creo que así el Estado podría contribuir mucho al fortalecimiento y a la generación de nuevo capital social, y creo que los programas sociales serían mucho más eficaces de estar basados en la participación organizada de los beneficiarios. Muy bien, pues